Bueno, vamos a hablar ahora sobre el delito de prevaricato. Y para eso voy a hacer una presentación y vamos a tocar este tema del prevaricato. Bueno, para comenzar, el delito de prevaricato se encuentra establecido en el artículo 413 del Código Penal colombiano, que dice: el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 48 a 144 meses. Este delito tiene una particularidad y es la emisión de una resolución, un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley. Y cuando estamos hablando manifiestamente contrario a la ley, hay que abordar el tema desde tres perspectivas. Desde una perspectiva del derecho penal, del derecho de la teoría general del derecho, otra desde el derecho penal especial y otra desde el derecho penal general. Vamos a comenzar con el abordaje desde la teoría general del derecho. Se ha planteado a través de las sentencias de la Corte Constitucional que ese abiertamente contrario a derecho no solamente incluye la ley y la Constitución en sentido amplio y obviamente, digamos, los actos administrativos que puedan manejarse en ese sentido, sino que también las sentencias de las altas cortes. Y para ello traigo a alusión esta sentencia C-335 del 2008, en el cual la Corte Constitucional establece que el delito de prevaricato por acción no se comete por una simple discordancia que se presente entre una providencia, resolución, dictamen o concepto y la jurisprudencia proferida por las altas cortes, a menos que se trate de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia sentada por aquellas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general. Entonces, aquí la Corte Constitucional sienta un precedente en el cual no solamente contrario a derecho significa en contra de las leyes o en contra de la Constitución o de actos administrativos de carácter general, sino que también la jurisprudencia proferida por las altas cortes. Y aquí viene el tema del contenido del artículo 230 de la Constitución, que establece que los jueces en sus providencias solo estarán sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto es una situación bastante diferente de lo que se venía planteando, y es que ya los jueces en el momento de emitir un fallo, una sentencia, no solamente tienen que ver la Constitución y la ley y hacer una interpretación sobre ella, sino que a su vez tendrán que ver los precedentes judiciales que hayan sobre el tema, que hayan proferido las altas cortes sobre la situación que va a tratar el juez. Y miren el papel que tiene la jurisprudencia en el tema de la nueva concepción de los fallos proferidos por las altas cortes. Y esto es una situación que implica que los jueces de todo el territorio nacional tienen que vincularse y tienen que respetar los precedentes judiciales de las altas cortes. Y aquí vuelve la misma sentencia del 2008, la 335, que dice: reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculariedad
de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Asimismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las altas cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. Entonces, ya como estábamos diciendo, la jurisprudencia no está jugando un papel de criterio auxiliar, es decir, de que si no hay ley o no hay constitución aplicable, se tendrán en cuenta la jurisprudencia como criterio auxiliar. Aquí la Corte Constitucional ha dicho que las sentencias de las altas cortes tienen por objeto, en principio, la coherencia del sistema, la garantía de la igualdad de trato a todos los ciudadanos y la seguridad jurídica. En virtud de eso, los jueces están obligados a observar los precedentes y a ir acorde con los pronunciamientos que hagan las altas cortes. Aquí viene un nuevo pronunciamiento y es una sentencia T del 2011, 3 años después, donde la Corte Constitucional establece, en efecto, esta corporación ha reconocido que las decisiones arbitrarias que se desconocen de manera injustificada el contenido y alcance de una regla jurídica establecida por una alta corte puede configurar el delito de prevaricato, ya que en esos casos el operador no solamente se aparta del precedente judicial, sino también del ordenamiento jurídico. En estos casos, miren la situación, y es que la Corte Constitucional establece que puede generar el prevaricato cuando un juez se aparta de una decisión de una alta corte o del precedente judicial de una alta corte, toda vez que esto se configura como si fuera parte del ordenamiento jurídico y desconocer un precedente implicaría precisamente el delito de prevaricato, como bien lo establece el delito que es abiertamente contrario a la ley o una resolución contraria a la ley. En la misma sentencia se plantean varias situaciones y se refuerza la idea de que el prevaricato se configura cuando no se tienen en cuenta los precedentes judiciales. Y dice, en resumen, los operadores judiciales tienen prima facie la obligación de aplicar el precedente sentado por los órganos encargados de unificar la jurisprudencia. Estos son las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura en la sala eh, disciplinaria y la Corte Constitucional. Si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de su autonomía, deben asumir una carga argumentativa más estricta que la usual, ya que deben demostrar adecuada y suficientemente las razones por las cuales se apartan. De no ser así, se configuraría un defecto que hace procedente la acción de tutela por una vía de hecho. Pero aquí el tema importante es, ¿pueden los jueces apartarse del precedente? Sí, siempre y cuando justifiquen racionalmente por qué se están apartando del precedente judicial y por qué van a decir que esa situación es diferente a la establecida por el precedente anterior. Entonces, como dice la Corte, tienen libertad, pero tendrán que argumentar por qué se apartan del precedente. Por otra parte, también dice que dicha posibilidad de apartarse del precedente no la tienen las autoridades administrativas. Es decir, solamente los jueces en virtud de su libertad que tienen para decidir interpretar la ley y la constitución. Pero las autoridades administrativas no pueden apartarse de los precedentes porque no cuentan con la autonomía de la que gozan las autoridades judiciales. Por otra parte, dice, por tanto, tienen la obligación de acatar el precedente judicial sin que bajo ninguna circunstancia puedan separarse del mismo, aún más cuando se trata de jurisprudencia constitucional. Y por último, y establece bien esta sentencia,
que ante la circunstancia en que se presenten posiciones hermenéuticas contrapuestas por parte de los órganos de cierre frente a situaciones en las que se comprometan derechos fundamentales, se ha de aplicar de preferencia la de la Corte Constitucional. Entonces, lo que nosotros en Colombia llamamos choque de trenes, que la Corte Suprema de Justicia entra en conflicto con una decisión de la Corte Constitucional o que el Consejo de Estado entra en conflicto con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional dice, en caso de existir contradicciones entre precedentes y si tienen que ver con derechos fundamentales, prevalecerá el criterio de la Corte Constitucional. Entonces, de acuerdo con esta argumentación, la nueva configuración de la pirámide de Kelsen y basado en las sentencias que anteriormente les he enunciado, cuando un juez vaya a fallar y para evitar en la configuración de un delito de prevaricato, tendrá que analizar la Constitución y la doctrina constitucional, es decir, los fallos de la Corte Constitucional. Tendrá que ver la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de esa interpretación que se haga sobre la ley. Y sobre un acto administrativo tendrá que ver también la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, aquí está, digamos, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, cómo se configura el delito de prevaricato, que no es solamente la contradicción entre la Constitución y la ley y la decisión, sino también de la Constitución, la ley y los precedentes judiciales frente a la decisión que haya tomado el juez que está siendo denunciado. En este orden de ideas, tenemos aquí entonces con esta nueva configuración, sí que los jueces tendrán que analizar el tema de los precedentes como forma del derecho. Y ahí está el tema de Har. Entonces, hay casos fáciles, hay casos difíciles, y mientras que exista la ley y la constitución y un precedente, los jueces tendrán que observar eso antes de irse a decidir otro tipo de cosas. Tendrían que ser casos difíciles que no se encuentren regulados o estando regulados y decididos a través de un precedente, tendrán que justificar de la mejor manera por qué se apartan del precedente en el caso que están tratando. Así como lo dice Duncan Kennedy, con el derecho yo puedo armar muchas figuras, pero el derecho como tal me limita en cuanto a las piezas o los derechos que estoy estableciendo. Entonces, yo quiero armar una pirámide, sí, pero el problema de la pirámide es que no la puedo armar como yo quiera, porque todos los derechos tienen una forma y tienen una interpretación establecida, no solamente por la ley, la constitución, sino también por los precedentes judiciales. De tal manera que tengo la limitante en cuanto yo puedo hacer muchas cosas con el derecho, pero tengo la limitante de la forma como tal del derecho y no puedo hacer lo que a mí se me antoje precisamente porque el derecho tiene una- unas limitaciones bien establecidas desde el punto de vista de la argumentación. De, ahora abordemos el prevaricato desde el punto de vista de la parte especial. En la parte especial nos encontramos unos elementos estructurales del delito de prevaricato. Y el primer elemento es el delito puede ser cometido por jueces, los servidores públicos y en ocasiones por particulares que ejercen funciones públicas en los términos que señala el Código Penal. Este es el sujeto activo calificado. Y el sujeto activo calificado aquí habla de jueces, servidores públicos y en ocasiones particulares. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos hablando de que el objeto material son dictámenes, resoluciones o conceptos, estamos hablando de personas con competencia de emitir esos dictámenes, resoluciones y conceptos. Entonces se habla de jueces en sentido estricto, porque son los jueces los que emiten precisamente resoluciones y sentencias,
Pero también tenemos servidores públicos que cumplen funciones jurisdiccionales, como por ejemplo la superintendencia de sociedades, la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de notariado y registro, cuando ejercen funciones jurisdiccionales y tienen procesos administrativos en los cuales tendrán que resolver. También tenemos en cuenta todas las instituciones que tienen esa facultad de emitir resoluciones o actos administrativos que resuelven circunstancias de fondo. Eh, y tenemos también los particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria. Y aquí nos encontramos con los árbitros de un tribunal de arbitramiento y nos encontramos con los conciliadores que son particulares que ejercen función pública en determinados momentos. Igualmente en el caso de los peritos, cuando los peritos emiten un concepto, tienen que emitirlo con base precisamente en la ley. Y esa situación los puede generar precisamente al tema del prevaricato, siendo los peritos particulares que ejercen función pública en el momento en que toman posesión del cargo y comienzan a realizar los estudios correspondientes. Entonces, tenemos que el sujeto activo entonces es un sujeto calificado que tiene la competencia para emitir dictámenes, resoluciones y conceptos. Y tenemos como objeto material precisamente eh, las decisiones judiciales, actos administrativos y conceptos y dictámenes. En cuanto al sujeto pasivo, se encuentra que es la administración pública. Ahí, digamos, el tema es si el prevaricato hace parte o no hace parte de los delitos contra la administración de justicia o mejor en la administración pública. Pues en el Código colombiano se encuentra en la administración pública y eso implica la correcta administración, la correcta formación de, o comportamiento de la administración pública. Y entonces el delito de prevaricato se encuentra precisamente en ese capítulo y no contra el recto impartimiento de la justicia. Y dice que también puede ser un delito pluriofensivo, pues puede afectar derechos de particulares. Y en muchas veces se habla precisamente de estafas judiciales. ¿Qué son las estafas judiciales? Son procesos armados con base en documentos falsos que terminan en una sentencia y en esa sentencia que tiene que saber el juez que digamos, el proceso es irreal o ese proceso se basa en falsedades, puede afectar, digamos, derechos de particulares y se puede hablar de una estafa procesal, que es la que se configura cuando se utilizan los procesos judiciales para reclamar deudas inexistentes y que terminan afectando derechos de particulares. Em, el otro elemento tiene que ver con abiertamente contrario a la ley, la expresión contrario a la ley. Y dice que la Corte Suprema de Justicia ha designado esta expresión como la norma jurídica aplicable al caso en concreto, el ordenamiento jurídico, los mandatos constitucionales, la ley en sentido formal y material, ya que no distingue entre una y otra, actos administrativos, entre otras palabras, de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la expresión ley contenida en el artículo 413 no ha sido entendida como norma jurídica aplicable al caso concreto, interpretación que es plausible y ajustada a la Constitución. Entonces, en este caso, estamos hablando de que esa expresión contraria a la ley, que ya estuvimos hablando anteriormente,
se aplica en el concepto de ley formal y material. Y se habla precisamente de que el prevaricato se puede configurar cuando se desconocen también los precedentes judiciales de las altas cortes. Miren, en la parte especial dice, la conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y malintencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico. Entonces aquí está en qué consiste esa conceptualización de contrariedad a la ley. Y es que en efecto la decisión no sea objeto, por ejemplo, de controversia jurídica, sino que va abiertamente contrario con los preceptos legales y constitucionales y se evidencia un capricho o una arbitrariedad evidente en la decisión y la intención de ir en contra de la ley. Aquí tenemos otro pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia donde dice, el delito de prevaricato no se configura ante la simple discrepancia entre lo decidido por el servidor público y el ordenamiento jurídico, sino como consecuencia de la contrariedad dolosa, perversa, malsana, alimentada por el deseo y la voluntad de persistir en el desacierto, porque lo que se quiere es obrar corruptamente. Entonces, aquí, digamos, no es la simple discrepancia, se requiere de un pronunciamiento grosero que sin lugar a dudas implique, digamos, una contrariedad dolosa. Tiene que ser un delito doloso, no es culposo, y en ese orden de ideas tiene que ser evidente para cualquier persona esa contrariedad que demuestre el pronunciamiento con la ley, la constitución y los precedentes judiciales como anteriormente se dijo. ¿Cómo se valora precisamente el dolo en estos casos de prevaricato? La Corte ha establecido algunos criterios. La especialidad del servidor público. Entonces, entre más especializado y entre más títulos tenga sobre la materia, es decir, es un juez especializado que tiene, digamos, reconocimiento universitario a través de maestría, doctorado, etcétera, eso va en contra del juez en virtud de su especialidad y su conocimiento. La experiencia del servidor público. Ahí viene el tema. No es lo mismo un juez que ejerza funciones desde hace unos meses a un juez que ejerza funciones hace 10 años. Entonces, la experiencia también le juega un peso especial en la investigación penal y va en contra también del juez. La complejidad del material a interpretar. Y aquí viene una situación, claro, se analiza, digamos, el tema que va a decidir el juez y se analiza la situación compleja al cual se va a enfrentar el juez al momento de decidir. Y en esa situación se va a analizar si es muy compleja y si es posible que el juez haya incurrido en ese error. Y si es posible, pues entonces ahí no se podría generar, digamos, el prevaricato. Circunstancias antecedentes concomitantes y posteriores. Ya estas circunstancias concomitantes pueden implicar, por ejemplo, un cohecho, una inhabilidad o incompatibilidad expresa del juez, es decir, una gran amistad con una de las partes. Y esos son, digamos, los contextos que pueden generar problemas para el juez al momento de establecerse la posibilidad de que haya incurrido en un prevaricato.
En la parte general, el tema de la ilicitud. Como dijimos al principio, el delito de prevaricato implica la ilicitud y esa ilicitud puede tener, es un elemento eh, normativo del tipo penal y entendiendo como entendido este como un elemento normativo del tipo penal, cuando el juez incurre en ilicitud, se puede analizar desde el punto de vista del error de tipo. Y si es desde el punto de vista del error de tipo, las consecuencias es que si es vencible, habría el delito culposo, si existe la modalidad. En el caso del prevaricato, no existe modalidad culposa, por lo tanto, un juez que demuestre que existe un error de tipo vencible, es decir, que con mediano cuidado hubiese podido salir de él y demuestra, digamos, negligencia, pues en ese orden de ideas el juez podrá ser procesado disciplinariamente, pero no penalmente porque no hay perdón, prevaricato en la modalidad culposa. Y si es invencible, se excluye la tipicidad, tanto se excluye el dolo, se excluye la culpa y la conducta queda atípica. Entonces, ese tratamiento de la ilicitud como elemento normativo del tipo permite aplicar el error de tipo y el error de tipo implica en todo caso la eximente de responsabilidad del prevaricato porque con un vencible ya la conducta termina siendo atípica porque no hay prevaricato culposo. Otra de las circunstancias que habla, digamos, en la parte general es el tema del error de prohibición. Mm, Se ha planteado, digamos, el tema del error de prohibición como una posibilidad dentro del error de tipo, perdón, dentro del prevaricato, para tratar precisamente ese elemento del tipo penal como si fuera la conciencia de la antijuricidad. Y eso implica que el juez siga actuando con dolo, pero se analiza la conciencia de antijuricidad y un elemento particular que es la actualización del conocimiento. Entonces, ahí si se trata ese elemento no como un elemento típico, sino como realmente el conocimiento de la antijuricidad o la conciencia de la antijuricidad, el, digamos, el prevaricato termina siendo doloso, pero se analiza la posibilidad de actualización del conocimiento del juez. Y entonces ahí se analiza si se erró en cuanto a la existencia de la norma, la vigencia de la norma o la interpretación de la norma. Cuando se analiza eso, se determina si hay un error vencible o invencible. Y si es un error vencible en cuanto a la actualización sobre la vigencia, existencia o interpretación de la norma, se puede establecer que sigue siendo el delito doloso, pero se disminuye a la mitad. Pero si se establece que el juez cumplió su deber de actualización, en cuanto a la existencia, vigencia o interpretación de la norma, pero no pudo fallar de otra manera porque cualquier juez hubiese podido estar en el mismo error, pues lo que va a ocurrir es un error invencible de prohibición que genera, digamos, la ausencia de responsabilidad. Entonces, miren ese elemento de la ilicitud en qué nos ha venido, digamos, metiendo en esta discusión. Y en esta discusión hemos visto entonces, primero, que no solamente la ilicitud implica contrariedad de la decisión contra los preceptos legales y constitucionales, sino también de los precedentes judiciales de las altas cortes. Segundo, que la ilicitud no es cualquier ilicitud, sino que tiene que ser una arbitrariedad o debe ser derivado de una arbitrariedad manifiesta.
Si hay diferencia de criterio o hay diferencia de interpretación, no se puede, digamos, configurar el prevaricato. Y por último, viene el tratamiento de los errores. Si es un error sobre un elemento de la tipicidad, como es la ilicitud, como es un elemento normativo, se trataría como un error de tipo y el error de tipo implica prácticamente su configuración, prácticamente la exclusión de responsabilidad. Pero si se trata como la conciencia de antijuricidad, pues la situación cambia bastante, toda vez que el delito sigue siendo doloso, pero se analiza la conciencia de antijuricidad y si es vencible se disminuye la pena a la mitad o si es invencible se excluye de responsabilidad por ausencia de culpabilidad. Entonces, ahí está dejado toda esta problemática de lo que tiene que ver con el error